Hola a todos, hoy vamos a sacarnos de duda y vamos a ver las diferencias entre el código de barras CI y el código de barras DI. Muchas veces nos viene un reloj G-Shock con el código de barras CI y a veces el DI. Es cierto que hay otros códigos de barras como WG, UK, JA, EU, pero estos son más específicos. Los más conocidos son CI y DI. Son los códigos de barras en que vienen la mayoría de los relojes G-Shock. Casio G-Shock. Por primera vez tenemos relojes con su caja CI y DI del mismo modelo para poder compararlos y vamos a ver qué diferencias encontramos. El código de barras CI es llamado UPC y tiene 12 dígitos y el código DI es llamado EAN-13 y tiene 13 dígitos. Para fines didácticos o de facilidad necesitamos convertir el código UPC a EAN13 agregando un 0 al comienzo del código UPC y así lo hemos encontrado en varias páginas web. Voy a hablarles según mi propia experiencia. Acá tengo muchas cajas, pero voy a agarrar de este modelo con código CI. En el código CI básicamente vemos estos primeros dígitos, 889232. Estos primeros tres dígitos están asociados con el país donde se encuentra, el país de registro. En este caso sería 088. Nos vamos a una página donde nos salga un listado de EAN-13 y vemos que 088 cae dentro del rango 00 hasta 13, el cual nos sale el país de registro Estados Unidos y Canadá. Y el código de barras DI vemos este número prefijo, que es archiconocido, el 4549526, porque lo encontramos en casi todos los DI, aunque no en todos. También hay otro código DI, el 4971850, y deben haber otros más. Miren cómo difiere este. Miren cómo difiere. Este es otro código, pero es DI también. Si volvemos a la página, vemos que los prefijos que comienzan con 45 o 49, el país de registro es Japón. Agrego que estos códigos DI se distribuyen mucho en Europa y los códigos CI en Estados Unidos. Hay dos tamaños de caja de cartón estándar G-Shock, el MGSA5 y el MGSA10, que es un poco más grande. Se habló mucho que los códigos CI vienen con esta caja más pequeña, lo cual es mentira. Acá vemos que vienen con el mismo tamaño de caja, CI-DI. El tamaño de caja puede ser por muchos motivos, pero en resumen, si lo compras online no vas a saber hasta que lo recibas. Hay diferencias en las cajas en cuanto al detalle. Por ejemplo, la caja CI es más brillante y no tiene un entramado que el DI sí tiene. Más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, para el GX56, este código CI es caja más pequeña, pero este es más grande. Esto no quiere decir nada porque encontramos CI y DI con la misma caja grande. Esto es dependiendo del modelo y el azar que te llegará con caja A5 o caja A10, si es que no te lo especifican. Vamos a ver en orden. CI y DI. Miren, en la caja, en el código de barras, específicamente en el código del reloj, al final del código sale un guión y nos dirá el tipo de código de barras con el que viene. En resumen, CR es igual a CI y DR igual a DI. Si compras en páginas como en Amazon, podrás saber con qué tipo de código de barras te va a venir el reloj. En la parte de abajo, en información del producto, nos dirá este dato en el nombre del modelo y o número de parte. Con respecto al modelo DW5600BB, ¿qué diferencias hay entre CI y DI? Ambas vienen con caja de cartón pequeña, la A5. La A10 es más grande y hay otra que es más grande aún, que es la A11, pero no es muy común. En la caja de latón observamos que dice A5. Este número tiene en casi todas las cajas de latón. Incluso si la caja de cartón es A10, la de latón es A5, pero si la caja de cartón es A11, la de latón es A9, ya que es un poco más grande. Vemos que la caja de latón CI contiene abajo entre paréntesis TT. Esto me parece que se refiere a que son ensamblados en Tailandia los que dicen TT. Acá con las justas cabe la caja de latón. En resumen, de acuerdo al modelo viene la mayoría de las cajas, es decir, para el modelo DW5600BB es común que vengan estas cajas pequeñas, las A5.
pero tampoco es 100% seguro. Y cuando guardes el reloj tienes que tener mucho más cuidado. Lo que debes hacer es presionar el reloj y poner a presión el manual y la tarjeta de garantía dentro de la caja de latón. Y después, con todo puesto, lo ponemos en la caja de cartón. Por eso recomiendo las cajas más grandes porque es mucho más fácil guardar el reloj y sus accesorios. Cuando abrimos las dos cajas de latón, encontramos que viene el mismo tipo o formato del manual. Acá no dice que si es CI o DI, pero sí nos dice el número 9. Esto significa que es el manual estándar, el cual viene con el código de barra CI y DI en cualquiera de los dos. Así vienen empaquetados dentro de las cajas de latón. Lo que noto diferencia es en espuma. Por el momento veo que la espuma del CI es más suave y no brilla mucho. Aunque parezca mentira, hay una ligera diferencia en los relojes, y ahora les voy a decir. El código de barra CI nos dirá el precio, aunque esta parte se puede sacar, pero originalmente viene así. Y el código de barras DI está en un sticker sobrepuesto a la etiqueta, y las letras y los números son más grandes. Es, por decirlo así, más simple, pero está solo lo importante que se quiere saber. Las etiquetas DI son mucho más fáciles de replicar. Nunca he visto hasta ahora una etiqueta réplica del CI, por ejemplo. En la tapa de atrás vemos una cierta diferencia en el grabado. Y es que son hechos en distintos países, CI en Tailandia y DI en China. En las hebillas dicen China en ambos, pero no me gusta el grabado del de la derecha, que es el DI. La diferencia que estaba por decirles es que en el DI el material es ligeramente más brilloso. No sé mucho de materiales o si le han puesto algo que brille o no, no lo sé, pero lo cierto es que ha venido así. Y también otra diferencia muy notoria está en las letras del bisel exterior, donde dice Protection y G-Shock abajo. Ahora vemos el reloj GX56BB Dakin. Yo siempre lo he comprado en Amazon de un proveedor y me viene con el código DI. Nunca me ha venido con el código CI y me viene con la caja A10. Pero ahora que lo consigo directo de Casio me viene con el código CI y me han venido con la caja A5. No sé si en un futuro los CI vengan con caja A10. No lo sé. Ambas cajas tienen su ventaja y desventaja. La ventaja de la caja más pequeña, la A5, lo puedes guardar en espacios más reducidos. Y la ventaja de la más grande es que es más fácil guardar el reloj con todos sus accesorios, sin dañar esta caja de cartón o caja de empaque. Acá las dos cajas me vinieron con indicaciones TT. He preguntado a vendedores, revendedores, etcétera, y hasta la misma Casio, y no saben, no dan respuesta. Obviamente, en la que venía en la caja más pequeña encontrarás el manual y garantía en la misma caja de latón, y han puesto el manual de costado. Es así como se debe poner, ya que si se pone de esta forma, no va a cerrar bien la caja, y más aún será imposible ponerla en la caja de cartón. Por eso, lo mejor es mover el reloj de costado, poner el manual un poco doblado, no encima, sino al costado de este reloj, y después volver a poner el reloj en su sitio. Y la tarjeta de garantía la pones en la tapa. De esta forma te ahorras mucho espacio. Volviendo al reloj GX56, acá no he encontrado diferencias. Estas son sus etiquetas. La tapa de atrás las veo igual. Las hebillas y tapa nos dice Tailandia. Pero sí vi una diferencia, fue en el manual. El manual del CI dice ESF y es más pequeño que el DI. Claro, ambos tienen lomo de libro, ¿no? Y claro, no podría ser del mismo tamaño, si no, no cabría en la caja. Para el modelo GBD 201A tenemos el CI y el DI también. Ambos vienen con caja A10, la caja más grande. La diferencia encontramos en el manual. Ambos tienen manual pequeño, pero el DI tiene lomo de libro y es ligeramente más grande porque abarca 3 idiomas más, mientras el CI tiene 3 idiomas, inglés, español, francés. El DI tiene el doble, o sea, 6 idiomas, inglés, español, portugués, chino, chino simplificado y árabe, pero no tiene francés. Con respecto al reloj en sí, no he visto ni la más mínima diferencia. Es el mismo, es como un espejo. Con respecto a la tapa, hay un ligero cepillado en el DI, más que el CI. En el anterior reloj, el GX56, también hay una cierta diferencia en ese aspecto,
algo mínimo, pero ahora que veo este reloj voy confirmando más ese pequeñísimo detalle. Tapa y hebilla nos dice Tailandia. Este es el último que tenemos para comparar, el famoso Casio GA2100. Ambos tienen la caja más grande y también vemos un número 9 en el manual. Si encuentras este número 9, es como una identificación internacional. Este número lo encontramos en el CI y DI. Es independiente que sea CI o DI. Es el mismo manual, mismo grosor y con lomo de libro. Acá en la caja de latón vemos un tramado. Y es que muchas veces en el DI encontramos un tramado, unas líneas en las cajas, incluso hasta en las cajas de cartón. En cambio, las cajas del CI son, digamos, más limpias en ese aspecto. La espuma, si es más suave o menos suave que la otra, no depende que sea CI o DI, porque en un modelo CI vino más suave y en otro modelo DI vino más suave que la otra. Acá los códigos de barra y el precio en el CI. En el reloj, en el fondo, no he notado diferencias. Las tapas y la hebilla dicen Tailandia. Pero miren esto que me ha sorprendido. El código de las correas son distintas. El CI nos dice G42 y el DI G32. Un usuario una vez me preguntó por qué su correa decía otro código si era original y en el video decía otro código. Ahora, atando cabos debe haber sido porque era de otro código de barras. Esto implica también una diferencia en las correas y vemos que los agujeros del CI son un poco más abiertos, un poco ligeramente más anchos que el DI. Estas tres cajas son las estándar comerciales actualmente. Obviamente hay muchos otros tipos de cajas G-Shock, pero estas mostradas son las más comunes y comercializadas de relojes que rondan a los $100 y un poco más. Si te pareció interesante este video, no dejes de suscribirte a mi canal y darle me gusta. Gracias y hasta un próximo video.